Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidas a este su espacio Mateloqueando con Pitágoras. El día de hoy vamos a conversar sobre ciertas formas geométricas que presentan los números. Eh, Concretamente vamos a hablar de los números primos o compuestos. Resulta que los cálculos aritméticos han sido interpretados de formas muy diversas. Los griegos, de manera específica, asociaron todo lo que son los cálculos matemáticos y los números en sí a lo que fue su gran pasión, la geometría. Esto hizo que los números y los cálculos aritméticos asumieran formas geométricas y entonces lográramos tener la capacidad de ver ciertos procedimientos que aritméticamente no son tan fáciles de perseguir. Una de las figuras muy utilizadas por los griegos fue el rectángulo, o más bien la superficie rectangular. Y esto tiene que ver con el hecho que el rectángulo es un polígono que se va a presentar como fundamento de muchos preceptos geométricos. Y evidentemente entonces los griegos lo usaron para poder explicar algunas propuestas de corte aritmético. Veamos el caso. Vamos a hablar de los números primos o compuestos. Para los griegos los números compuestos eran aquellos, que presentaban al menos dos formas rectangulares de base o altura entera. Y consecuente, pues, mente que van a tener más de dos divisores. Veamos el caso, por ejemplo, del 6. Si yo quiero representar una superficie rectangular de 6, puedo trazarla con una base de 6 y una altura de 1. Vea que tanto la base como la altura deben ser valores enteros. Pero tenemos otra posibilidad también, que es que la base sea 3 y la altura sea 2, en cuyo caso la superficie medirá 6. Es importante ver que estos valores 1, 2, 3 y 6 representan los divisores del 6. Por eso, al tener dos superficies, vamos a tener al menos 3 divisores, en este caso 4 concretamente. Por lo tanto, al tener más de dos divisores, el 6 se convierte en un número compuesto. Vean cómo la forma geométrica me permite observar la propuesta de un número como número compuesto. Veamos otros ejemplos. Tomemos el 9. El 9 presenta dos posibilidades de trazarse como superficie rectangular. La primera de ellas, o una de ellas, es 9 en la base por 1 en la altura. Y la otra es verla como una superficie cuadrada. Más adelante vamos a explicar esto, pero todo cuadrado es rectángulo a la vez. Entonces podemos decir que es una superficie cuadrada rectangular de 3 por 3. Al tener dos representaciones, vamos a poder encontrar más de dos divisores. En este caso, los divisores se observan 1, 3 y 9. Por lo tanto, el 9 es un número compuesto. Analicemos ahora el caso del 15. El 15 presenta dos posibilidades de dibujarse. Una es 15 por 1 y la siguiente es 5 por 3. Entonces, al tener estas dos posibilidades, en este caso presenta 4 divisores, 1, 3, 5 y 15. Por lo tanto, el 15 es un número compuesto. Entonces, los números compuestos van a presentar al menos dos formas de representarse como superficies rectangulares. Analicemos ahora el caso de los números primos. Resulta que los números primos, en este análisis geométrico,
presentan solo una forma rectangular de base o altura entera y consecuentemente van a tener solo dos divisores. Veamos el caso del 7. El 7 presenta solo una posibilidad de trazarse como superficie rectangular con base y altura entera. Esa sería una base de 7 y una altura de 1. Por lo tanto, los divisores de 7 son, viendo las medidas correspondientes de las superficies, 1 y 7. Al tener únicamente dos divisores, entonces el 7 es un número primo. Entonces, geométricamente, vean que con esto podemos observar la forma compuesta o prima de los números. Si solo se puede representar con una superficie rectangular de base y altura entera, entonces el número va a ser primo. Si presenta más de una, pues evidentemente va a ser compuesto. Veamos algunos casos más. ¿El 12 es primo o compuesto? Bueno, resulta que lo podemos representar de la forma rectangular de base 6 y altura 2, 6 por 2, 12. Pero también podemos representarlo como una superficie rectangular de base 4 y de altura 3, 4 por 3. Pero además también tiene la opción de representarse como una superficie rectangular de base 12 y de altura 1. Por lo tanto, los divisores del 12, en este caso serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y esto hace que concluyamos que el 12 es un número compuesto. Ahora analicemos el caso del 23. ¿Primo o compuesto? Bueno, resulta que a la hora de representarlo nos damos cuenta que solo tiene una opción de representarse, que es con una base de 23 y una altura de 1. Por lo tanto, los divisores del 23 son únicamente 1 y 23. Esto hace que el 23 sea un número primo, pues cuenta única y exclusivamente con dos divisores. Una cosa que yo siempre conversaba con mis alumnos era que le preguntaran a los números, que le hablaran con ellos. Entonces le vamos a preguntar al alumno, señor 1, ¿es usted primo o compuesto? Y entonces el 1 dice, déjeme mostrarle mi forma geométrica. Y resulta que solo tiene una posibilidad de representarlo como una superficie cuadrada y por lo tanto rectangular de 1 por 1. Eso implica que el 1 tenga solo un divisor, el 1. Entonces, no cumple con el requisito de tener 2, entonces no es primo. Y no cumple con el requisito de tener más de 2, por lo tanto no es compuesto. El número 1 no es ni primo ni compuesto. Siempre he señalado que la memoria es imagen sensorial. Si ustedes se ponen a revivir algún momento de su pasado, en su mente va a estar pasando una especie de película que se proyecta en el interior. Ahí es donde ustedes empiezan a ver los detalles. Entonces, el hecho de crear imágenes físicas asociadas a entes tan abstractos como los números nos favorece para efectos de poder interpretar ciertos procesos o ciertos comportamientos. Las formas geométricas casualmente constituyen una gran herramienta, por eso, en la construcción de imágenes. Pedagógicamente son muy recomendadas. Conversemos ahorita con el señor 21. Señor 21, ¿es usted primo o compuesto? Y entonces él dice, bueno, voy a mostrarme en mi forma geométrica. Yo puedo perfectamente identificarme con un rectángulo de base 7 y de altura 3, porque 3 por 7 es 21, la medida de la superficie rectangular. Pero también tengo la opción de representarme como un rectángulo de base 21 y altura 1. Eso significa que mis divisores
son 1, 3, 7 y 21. Al tener más de 2 divisores, me convierto en un número compuesto. Decía Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física en el año 1965, en un librito que él tiene que se llama El placer de descubrir, dice que las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son para seres especiales o genios. Estas formas geométricas favorecen mucho la interpretación de nuevo conocimiento. Bien, esto es todo por el día de hoy. Los invito a que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com y los espero en una próxima oportunidad.